Cada vez que llega la noche, a muchos les causa temor y a otros solo risa, porque según las creencias populares, es cuando aparecen los fantasmas o las ánimas en pena, quienes vuelven de otro mundo para atormentar a quienes se les cruce por su camino. Lo misterioso y lo oculto siempre ha generado interés en las personas de todas las épocas y condiciones sociales. La mayoría de nosotros hemos oído relatos de fenómenos que escapan a lo cotidiano, historias que nos han maravillado o despertado temor y recelo. Si bien es cierto que a todos nos interesa el tema de lo sobrenatural, no es menos real que la visión de lo metafísico en la mayoría de las personas. No pasa de lo anecdótico, de la distracción de fin de semana, o de la conversación obligada en un lugar oscuro y de aspecto tétrico. Nos negamos a creer en lo sobrenatural porque no queremos sentir miedo ni deseamos enfrentarnos a situaciones que escapan de nuestro control. Tampoco aceptamos la existencia de lo extraño porque somos seres sociales y nos interesa pensar en forma radicalmente diferente de quienes nos rodean. Nuestra conducta no dirigida está determinada por los arquetipos sociales en los que hemos sido formados. Hace poco tiempo, unas semanas atrás para ser precisa, tuve un encuentro con algo paranormal. Algo bastante espeluznante si me lo preguntan. De hecho, esta fue mi primera experiencia y espero que sea la última. Trabajo en una multinacional o un call center de servicio 24/7, ubicado en el centro de la ciudad. Siempre salgo bastante tarde del trabajo, como eso de las 11:30, a veces incluso después de medianoche. Ese día, salíamos tarde como siempre, 2 compañeros del trabajo y yo. Nos dirigimos hacia la estación que quedaba a 4 cuadras de las oficinas, con la esperanza de alcanzar el último bus. Pero para nuestra desgracia, ya habían cerrado la estación, así que no nos quedó más remedio que pedir un Uber. Debido a que los 3 vivimos en puntos distintos de la ciudad, cada quien pidió el suyo por aparte. Pero como a veces suele suceder con la aplicación, y también por la hora, yo no podía encontrar servicio. Cuando justo logré encontrar al conductor disponible, ya habían llegado por mis 2 compañeros, por lo que me quedé completamente sola frente a aquella estación. Rodolfo, el único chico que había ahí, se ofreció a quedarse conmigo, que él podía cancelar su viaje, que no era gran cosa. Pero yo le insistí que no. Mi conductor no estaba tan lejos, estaba a unos 15 minutos de ahí, y teniendo en cuenta que casi no había tráfico a esa hora, pensé que incluso llegaría antes. De una vez les digo que esos fueron los 15 minutos más eternos de mi vida. Yo estaba viendo el celular constantemente para revisar por dónde venía el conductor. Pero mientras estaba sumergida en la pantalla, escuché como si alguien viniera corriendo. Yo agarré mi bolso y me oculté a un lado de la cabina, ahí donde compran los pasajes, y vi a un hombre corriendo y gritando en dirección opuesta a la avenida. Yo me quedé quieta, porque en mi mente pensé que estaba huyendo de alguien, tal vez de algún ladrón. Pasó un minuto y no escuché nada más. Vi mi teléfono y noté que el conductor estaba a 2 semáforos de ahí, por lo que poco a poco me levanté y pensé en empezar a caminar en dirección a la calle para que me viera. Pero cuando llegué al cruce peatonal, cuando volteé a ver a ambos lados, vi que venía alguien en dirección donde salió corriendo aquel hombre. A lo lejos, venía una criatura, o si es que se le puede decir de esa forma. A pesar de estar en una distancia considerable, aquello se veía bastante grande. Era como si una pila de ropa vieja y negra viniera flotando en dirección hacia mí. Cuando uno de los postes la alumbró mejor, fue que empecé a correr hacia el semáforo más abajo. Y es que lo que venía cruzando la avenida era algo que vestía de una especie de túnica negra y desgastada. Venía levitando, y su rostro era el rostro de una mujer raquítica, exageradamente pálida, con los ojos en blanco. Corrí lo más rápido que pude hasta que vi mi Uber a lo lejos y le hice señas para que se parara ahí. El señor estaba espantado al verme tan agitada,
pero no le podía contar de aquella cosa sin que pensara que me había vuelto loca. Así que solo me limité a decirle que acababan de asaltar a alguien y que tomáramos una ruta alterna, a lo que él sin dudarlo accedió. Al día siguiente, solicité un cambio para la semana entrante, y por el tiempo que seguía en la jornada nocturna, me aseguré de tomar un Uber o un taxi de regreso a casa. Solo queda esperar a que nada de eso se repita, y rezar para que nadie más tenga que ver lo mismo que yo vi aquella noche que vi esa criatura que cruzaba la avenida. Gracias por su atención. La siguiente historia me la relata un primo mecánico de profesión. Le ocurrió a uno de sus clientes hace un par de años en el municipio de Actopan, Hidalgo. Hidalgo, tierra famosa por lo menos para sus habitantes, por la cantidad de brujas, magos y nahuales que populan por esa región. El cliente en cuestión es un señor que se dedicaba a la venta de barbacoa, alimento típico de la región. Todos los fines de semana, el señor preparaba su producto, y a las 5 de la mañana pasaba en su camioneta por una señora y una muchacha, que eran sus dos ayudantes. Tal era la rutina del señor. El día que todo sucedió fue un sábado. El señor, como siempre, había llegado a las 5 de la mañana y esperaba a sus dos ayudantes. Normalmente éstas salían una hora después, por lo que el señor podía aprovechar una hora para dormir un poco más. En esa ocasión, el señor dijo que llevaba durmiendo aproximadamente media hora, pero por alguna extraña razón, su sueño era intranquilo, y aún así sintió una inusual pesadez, por lo que tardó en reaccionar cuando sintió que la camioneta se agitaba. Al principio pensó que eran sus ayudantes, pero era raro que hicieran eso, ya que normalmente le tocaban la ventanilla para despertarlo. Pero lo que realmente lo hizo salir de su sopor fueron los gritos. Al principio vio por el espejo lateral derecho que una de sus ayudantes, la señora más grande, miraba hacia la parte trasera de la camioneta, y era una de las que gritaba. Cuando volteó por el retrovisor, vio que la muchacha se encontraba tirada en la batea de la camioneta, gritando y forcejeando con una persona que se encontraba sobre de ella. Al principio el señor pensó que se trataba de un ladrón o de alguien que quería lastimar a la chica, y cuando éste con palabras antisonantes encaró a la persona que estaba atacando a la chica, lentamente volteó hacia el señor, y lo que vio lo dejó sin habla. Lo que vio le hizo recordar las viejas historias de Hidalgo. Lo que estaba sobre la chica no era una simple persona. Era una horrenda anciana sin ojos y sin piernas, con unas manos parecidas a las garras de un ave de rapiña, que ante el insulto mostró unos podridos dientes, y olvidando a su presa, se volvió en contra del señor. Este, replegándose hacia el volante, solo atinó a decir una plegaria y a tomar un desarmador que siempre llevaba en la guarda de la puerta izquierda, cuando la maligna bruja se asomó por la ventanilla del medallón de la camioneta. Quedó frente a frente con su rosario que el señor siempre tenía colgando en su espejo retrovisor. Lo que sucedió después fue asombroso, ya que la criatura emitió un sonido de dolor, similar a un jadeo y al bufido de un gato furioso, saltando de la camioneta y alejándose transformada en una inmensa bola de fuego. Huyó con dirección al cerro de San Miguel Arcángel, muy conocido por los habitantes de esa zona como un conclave de brujas y hechiceros, mientras que al mismo tiempo el providencial rosario explotaba en 1000 pedazos. Las cuentas de este desperdigaron por todos lados, el señor agradeciendo a Dios por el milagro y siendo dueño otra vez de sí mismo, bajó inmediatamente a auxiliar a sus dos ayudantes, encontrando a la muchacha con rasguños y moretones en brazos y cara. Cuando ésta se tranquilizó, comenzó a relatar qué era lo que le había sucedido. La muchacha contó que había salido antes que la señora, y que se asomó por la parte delantera de la camioneta, y vio al señor dormido, por lo que decidió subir a la batea de la camioneta, a esperar un poco. Fue cuando escuchó una especie de silbido, y fue cuando vio una bola de fuego, y cuando menos lo esperó, una sombra saltó sobre de ella, tratando de atacarle en los ojos, por lo que ella trató de defenderse como pudo. Asimismo, cuando la señora iba saliendo de la casa,
vio que la bruja estaba atacando a la muchacha, pero fue tanto su miedo que solo se pudo quedar mirando, gritando ante la escena, que concluyó cuando el señor despertó y la bruja se dispuso a atacarlo. Obviamente ese día ya no trabajaron por dos razones. Una era por el susto y por las lesiones que tenía la muchacha, y la otra fue de que toda la mercancía se echó a perder literalmente, como por arte de magia, ya que tanto la barbacoa como el consomé tenían un olor repugnante, como si se hubiera quedado varios días bajo el sol. Después de que llevaron a la muchacha a curar, el señor las dejó a ambas en su casa. Este se dirigió a su propio hogar, y justo cuando llegaba la camioneta se desvieló por completo. Mi primo, que era el mecánico del señor de la barbacoa, no halló ninguna razón lógica para ese desperfecto, el cual, por cierto, le costó mucho trabajo reparar. Mientras tanto, el señor, sumamente desconsolado, tuvo que tirar su producto ese día. Pero después de ese evento, el señor tuvo una racha de muy mala suerte, ya que no solo su camioneta cada rato se le descomponía, sino que también sus ventas empezaron a disminuir, por lo que tiempo después el señor tuvo que vender su propia propiedad e irse de ahí con su familia a la capital. A pesar de la modernidad, la gente de Hidalgo sabe que hay muchos misterios aún, por lo que las viejas tradiciones se siguen llevando a cabo, y lo que para algunos es motivo de burla, para los habitantes de esa zona es un asunto muy serio, porque, para ellos, aún en estos días, las brujas son reales. Gracias por escucharme. Cuando recién nos casamos, mi esposa trabajaba como guardia de seguridad. Yo ya tenía un pequeñito de 4 años, y como trabajaba toda la mañana y tarde, mi marido pedía los turnos de la noche siempre que se podía, para poder llevar al niño a la escuela y recogerlo por la tarde. Le tocó estar en ese tiempo en lugares que lo pensarían eran tenebrosos, y a muchos les daría miedo cuidar, como en un hospital, en una funeraria al lado de un cementerio, o en un hotel que parecía ser abandonado por los pocos clientes que lo visitaban. Sin embargo, la única vez que le ocurrió algo paranormal fue cuando trabajó en un lugar que parecía totalmente inofensivo, un terreno enorme que servía para guardar cajas de trailers, al lado de una carretera bastante tranquila. Al principio le daba miedo que había una gran cantidad de lechuzas por la zona, y aunque él no tenía ninguna creencia paranormal o religiosa, de hecho era completamente ateo en ese tiempo. Su mamá siempre le dijo que las lechuzas eran mensajeras del mal, un pensamiento que no entiendo, pero que mucha gente en ciertos pueblos sigue teniendo. Al final, se acostumbró a ellas, y era el único sonido que escuchaba ya entrada la noche, hasta que los pajarillos comenzaban a cantar cerca del amanecer. Una de las noches, al llegar, se encontró con un camión pequeño de pasajeros, un microbús, como se le llama en algunos lados, hecho pedazos, pero guardado en el lugar. Le explicaron a grandes rasgos que había sufrido un accidente donde murieron algunos pasajeros, que estuvo en poder de la policía un tiempo, y ahora iban a trabajar para volver a hacerlo funcionar. Lo guardarían ahí. Serían solo unos días. A él le causó incomodidad ver incluso sangre dentro del camión que habían dejado en una esquina, cerca de la entrada, pero se aguantó. En cuanto oscurezca ya no voy a dar vueltas por donde está ese camioncito, pensó. La noche resultó normal, hasta que escuchó un aleteo bastante fuerte muy cerca de él. Pensó que era una lechuza, pero de pronto, todos los sonidos de las aves callaron. Salí a dar un vistazo, pero parecía no haber nada. No sé si han visto los terrenos que usan para guardar este tipo de cosas, pero ese se extendía por cientos y cientos de metros, hasta meterse un poco incluso a las colinas que lo rodeaban. Son enormes, así que él empezó a caminar y caminar. Iba despacio, revisando, y habiendo caminado ya unos 15 minutos, escuchó de nuevo el aleteo, ahora a unos 50 metros de él, que se formaba desde la entrada hasta el fondo del terreno. Cuando caminó hacia allá, empezó a iluminar con su lámpara sobre las cajas de los trailers,
esperando encontrar al ave que lo causaba. Un sonido extraño, como un chillido, lo hizo apuntar hacia el tráiler, a unos 30 metros de él. Lo que vio lo dejó congelado. Una figura negra, sentada arriba de la caja del camión, con las piernas colgando hacia abajo. Era la figura de una mujer, incluso con gorro, una bruja, así como siempre nos las han dibujado. No le alcanzó a ver el rostro, porque en cuanto vio la figura, una descarga de adrenalina pareció impulsarlo a correr, como nunca hacia la entrada del lugar. Cometió el error de no llevar el radio, porque solo pensó que buscaba un ave, así que tenía que llegar hasta la entrada para poder pedir ayuda. Un aleteo pareció pasar por encima de él y dirigirse hacia las colinas. Después de unos minutos y empapado de sudor, llegó a la entrada, pidió la presencia de la policía, porque no tenía armas, más que un gas pimienta, y esperó. Un sonido en el camión accidentado le llamó la atención. Cuando volteó hacia él, una figura adentro pareció agacharse de pronto, ocultándose de su vista. Tomó su lámpara, su gas, y lentamente comenzó a caminar hacia el lugar. Al final de cuentas, era su deber proteger todo lo que se encontraba dentro de ese terreno. Llegó hasta el camión y empujó con cuidado la puerta. Cuando entró, de espaldas a él, pudo ver la figura de la bruja, devorando lo que juraba pareciera ser un niño. No lo pensó y lanzó toda la descarga de gas y se abalanzó sobre la mujer. El gas y unos aleteos lo cegaron y no pudo ver nada, pero sintió como si un ave enorme se alejara de él. Salió corriendo hacia la calle donde lo encontró la unidad de policía, que al verlo lleno de sangre, se dispuso a revisar el interior del lugar. Les dijo que había algo en el camión accidentado. Lo único que encontraron fue un tecolote enorme, a medio devorar. Los policías también se confundieron. ¿Qué tipo de animal pudiera cazar un tecolote, además tan grande, con esas garras enormes, y llevarlo a devorar justo ahí? La explicación más lógica que a alguien se le pudo ocurrir fue que algún loco, que alguien cegado por las drogas, tal vez había encontrado el tecolote moribundo y trató de alimentarse de él. Con esa cara que tienen ustedes ahora, mi esposo y el otro policía miraron a quien se le había ocurrido esa explicación, pero en realidad no había una forma lógica de entenderlo. Por el ataque, le pusieron a un compañero a mi esposo el resto del tiempo que estuvo ahí, y me parece que incluso después del lugar, ya siempre estuvo protegido por al menos 2 personas por las noches. Después mi marido pasaba las noches muy tranquilas, cuando lo rodeaba el sonido de las lechuzas, pero cuando se callaban salía y comenzaba a mirar hacia lo lejos, y a veces le aparecía ver la figura de la mujer, esa mujer de negro, sobre los trailers, al fondo del terreno.